De todos los personajes que la Biblia menciona, ninguno resulta tan enigmático y a la vez tan mal conocido como el anticristo. Por eso no es de extrañar que arraiga poderosamente la atención de los lectores de la Biblia y que de vez en cuando aparezcan personas diciendo las cosas más disparatadas y absurdas sobre él. Se ha afirmado que sería un judío, hijo de una monja conversa y de un obispo, que no tendrá ángel de la guarda, que nacerá blasfemando, que tendría una fantástica rapidez de todas las ciencias, que Satanás sería su compañero permanente y que haría prodigios mágicos como elevarse en el cielo para imitar la ascensión de Jesucristo. A lo largo de la historia se lo identificó como distintos personajes de la Edad Media, por ejemplo, como Mahoma, fundador del islamismo, y en épocas más modernas con Lutero, iniciador de la Reforma protestante. Incluso varias veces se ha fijado en el lugar y la fecha de su nacimiento. La fuente principal de donde la gente suele extraer los detalles del anticristo es el libro del Apocalipsis. De ahí se deduce que estará simbolizado por el número 666, que aparecería al final de los tiempos y que con su poder intentará dominar y destruir a todos los fieles de Cristo. Pero lo curioso de todo esto es que en el Apocalipsis no se nombra jamás al anticristo, ni tampoco los evangelios, ni las cartas de San Pablo. Las únicas veces en toda la Biblia que se lo menciona es en las 2 primeras cartas de San Juan, y que precisamente es para aclarar esta creencia que, al igual que ahora, se había teñido de ideas espurias ya en tiempos de Juan. Pero entonces, ¿de dónde salió esta idea? La espera de un anticristo tiene su origen en la leyenda judía, recordando su dolorosa experiencia del pasado y las persecuciones de las que habían sido objeto casi permanentemente a lo largo de la historia. Los judíos pensaron que también en el futuro sufrirían esta situación, y así, para cuando llegara el Mesías, es decir, el Cristo, al final de los tiempos, creyeron que aparecería también un hombre poderoso que con violencia y crueldad nunca vista le haría guerra a Dios para aniquilar a los pueblos del mismo. Ya el profeta Ezequiel habla de un príncipe que aparecerá sembrando con brutalidad el terror y le da el nombre enigmático de Gog en Ezequiel 38:1-23. Pero más tarde el libro de Daniel pronostica la llegada de un rey poderoso bajo el símbolo de un cuerno pequeño que blasfema contra Dios, oprime a su pueblo y prohíbe el culto. Sucede que Daniel realmente se refería al rey Antíoco de Siria, que habría gobernado entre el 176 y el 164 a.C. y perseguiría al pueblo judío durante varios años. Esta misteriosa visión haría surgir una leyenda de un ser terrorífico que a futuro estaría en el fin de los tiempos, de la que el rey sirio era solo un precursor. Esta creencia judía, que sobre todo quedó plasmada en los libros apócrifos, escritos inmediatamente antes del Nuevo Testamento, pasó rápidamente a los primeros cristianos, y apenas comenzaron los problemas en la primitiva iglesia, las sangrientas persecuciones y la feroz represión, se pensó que todo esto estaba orquestado por el famoso anticristo que iba a aparecer de un momento a otro. Sugirieron entonces un sinnúmero de rumores sobre este sujeto: dónde aparecería, en qué fecha, qué poderes tendría, las hazañas que iba a realizar, qué estragos obraría contra los elegidos y hasta cómo había que prepararse para poder combatirlo. El temor cundió por todas las comunidades y el pánico se apoderó de la gente al punto tal que todo el mundo prestaba más atención a la maldad de este personaje contra la iglesia que el daño que sus propios pecados le causaban a ella. Había que aclarar las cosas. En este momento de confusión, el autor de la primera carta de Juan escribe a las comunidades de Asia y, entre otras cosas, les dice: hijos míos, ustedes han oído que iba a venir un anticristo. Es decir, Juan alude a la leyenda judía que se comentaba en las comunidades cristianas y, tomando esa idea, agrega: pues bien, muchos anticristos han aparecido. Con esto, el autor de la carta nos aclara varias cosas. En primer lugar, que lo que se tejía en torno a la venida del anticristo eran simples patrañas e invenciones de la gente.
a la que, igual que en los tiempos actuales, les encantaba hablar de ficciones, especialmente sobre temas misteriosos y truculentos. En segundo lugar, no es verdad que existiría un solo anticristo, sino que iban a ser muchos. Y por último, que no va a venir en el fin del mundo, sino que ya en la época de Juan estaban actuando en la comunidad. Genéricamente en aquella época, como ya les expliqué, se hablaba de un anticristo que tendría poderes igual que Jesucristo. Lo que Juan intenta decir es que realmente anticristo sería cualquier persona en una comunidad o sociedad que negara al Padre o a Dios. Esos serían los verdaderos anticristos. Y para que no quede ninguna duda, repite más adelante: todo el que no confiesa a Jesús, ese es el anticristo. Con lo cual, la falacia que nos han vendido de un anticristo que vendría en el fin de los tiempos no tiene ningún sentido, ni siquiera si lo leemos bíblicamente y textualmente. Pero si aún tenías alguna duda, algunos años más tarde, Juan escribe una segunda carta a estas iglesias y les vuelve a advertir lo mismo. Muchos mentirosos han aparecido en el mundo que niegan a Jesucristo. Esos hombres serán los verdaderos anticristos. Vemos entonces que el nombre del anticristo designaba una realidad actual en aquel tiempo. Todo el que negaba que Jesús es el Cristo, todo el que rechazaba al Padre y al Hijo, todo el que sus ideas eran extraviadas y destruía la doctrina de la iglesia sobre Cristo, todo hereje que inducía a los hombres a ser infieles al Señor, ese era y será un anticristo, es decir, verdaderamente un adversario de Cristo. Estas son las únicas 4 veces en toda la Biblia que se habla del anticristo, y precisamente para aclarar su realidad, en ninguna parte vuelve a aludirse a él. Aunque hay quienes dicen que San Pablo habla del anticristo. Por ejemplo, se cree que Pablo, aunque no lo menciona, se refiere al anticristo cuando dice: aún debe manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario que se hace proclamar el Hijo mismo de Dios, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca. Aunque así fuera, muchos biblistas sostienen que al impío de San Pablo hay que identificarlo como el anticristo de San Juan, y por lo tanto no es ninguna persona concreta, sino un género, una clase de personas o de personificación de todos los enemigos de Cristo. Esto se deduce porque el mismo Pablo sostiene ese párrafo, que este misterioso impío está ya actuando en su época. Y si ya vivía en este siglo, no puede tratarse de ningún ser humano, sino más bien de un prototipo de una malicia que habrá de darse siempre en la historia de la iglesia como una réplica antagónica a Cristo. El anticristo no es un personaje histórico real, sino que designa la actitud hostil y opuesta a Dios de los hombres de todos los tiempos. Son todos los que han actuado y han dirigido apoyando el poder del misterioso mal. El mismo Jesús habla, aunque no del anticristo, sí de los falsos cristos, en plural, que aparecerán realizando prodigios con el fin de engañar a sus discípulos, y luego se les advierte: pero ustedes tengan cuidado. O sea, si los invita a vivir vigilantes, es porque también Jesús nos hablaba que hablan muchas personas que querrán engañarnos y hacernos confundir nuestra fe. Esto tiene muchísimo sentido, y aunque yo en el canal les he traído mucha información respecto al anticristo, realmente con esta investigación he cambiado muchísimo mi punto de vista. Quiero que lo analicen. Se ha hablado a lo largo de la historia de muchos posibles anticristos. Incluso se dijo que Napoleón Bonaparte era uno. Yo me quedo mucho más con esta información, que me parece que tiene mucho más lógica. Y por supuesto, no estoy desconociendo mi propia fe. Simplemente pienso que la Biblia y la iglesia ha malinterpretado la Biblia realmente. Quisiera que me dejes en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto de este tema que te acabo de traer. ¿Piensas que no tiene un poco más de sentido que cuando en la Biblia se menciona al anticristo se hace ilusión a la maldad en general, a toda persona que puede hacer daño e ir en contra de la fe de todos los cristianos? Pues quisiera que me dejes tu opinión, por supuesto, de manera respetuosa en la caja de comentarios. Como siempre, recuerda que la forma en la que puedes ayudarme al crecimiento de este canal es dando like, comentando, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, así sabrás cuando traiga nuevo contenido. Muchísimas gracias como siempre por tu valiosísimo tiempo. No olvides que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video.